Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué ¿Cómo estás? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, bueno, ¿y qué opinas del tema de Cataluña? Pues es que los políticos me dan un asco, es que no puedo, o sea, es que son todos unos corruptos, ¿no te das cuenta? Y realmente, ¿qué más da? O sea, al final no se puede hacer nada en política, es que son todos unos sinvergüenzas y cada uno hace lo que quiere, nadie piensa en el interés global, todo el mundo piensa en el interés general. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, hablando de eso, ¿conoces el libro de David Bohm sobre el diálogo? Ah, sí, ya. Hola, soy María Ángeles Quesada y he venido a mostrarte la filosofía de un modo diferente. Como veis, no soy un hombre con barba, hoy tengo el pelo más corto y no te voy a citar continuamente, a veces sí, lo que dijeron los filósofos de la historia de la filosofía. Aquí venimos a pensar, a aplicar la filosofía a tu vida. Y como decía Plutarco, la mente no es un vaso que llenar, sino es una lámpara que encender. Así que empezamos hoy. Preguntas, preguntas. La historia de la filosofía comenzó con las preguntas. Los filósofos en la antigua Grecia se preguntaban cómo funciona el cosmos y de ahí empezaron a elaborar ideas e hipótesis y estos se conocen como los filósofos naturales, que hoy día son los científicos. También estos filósofos se preguntaban, ¿puedo ser libre? ¿Qué es el amor? ¿Existe la verdad? Grandes cuestiones que han inundado la filosofía de todos los tiempos. Si recordáis, Kant nos hacía tres preguntas fundamentales. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Y la resumía todas en ¿qué es el hombre? Y es que la pregunta es la base de la filosofía. Einstein nos decía, por ejemplo, que si tuviera una hora para resolver un problema del que su vida dependiera, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta correcta, la pregunta mejor, la adecuada. Y los últimos 5 minutos le valdrían ya para responderla, porque una vez que tuviera esa pregunta potente, sería muy fácil la respuesta. Así que fijaos en la importancia de hacer una buena pregunta. ¿Pero qué ha pasado hoy día? Que no respondemos a las preguntas. Pensad por un momento, ¿cuántas preguntas nos hacen a lo largo del día a las que no respondemos? Pensadlo de verdad. Encontrar esos momentos en los que seguramente hace un momento os acaban de hacer una pregunta y no habéis respondido. Y yo digo, ¿por qué no respondemos a las preguntas? Os voy a dar una serie de ideas de por qué creo yo que no se responde a las preguntas. Para empezar, no se responde a las preguntas porque no sabemos a dónde vamos, porque no sabemos hacia dónde nos lleva esa pregunta y eso nos inquieta. Nos inquieta no ver en nuestra mente ya el final de la historia. Por eso, cuando hay una pregunta que en realidad es una especie de ventana que se abre, nos escabullimos y decimos lo que nos apetece, lo que nos da la gana o lo que teníamos en la cabeza hace un rato, no lo que se está preguntando en ese momento. Si no, pensar, por ejemplo, en los políticos. Los políticos hacen eso continuamente. Se les pregunta algo y ¿qué hacen? Evadirse, escaquearse, decir otra cosa, decir lo que ya se sabe en su discurso. Esto se parece mucho más al comportamiento de los sofistas, que utilizaron la retórica, es decir, la manipulación, las falacias, que también sabéis que utilizan los políticos, otro día hablaremos de esto, más que el verdadero diálogo, la verdadera pregunta. Al final, el no saber a dónde vamos esconde miedo, miedo a la incertidumbre, miedo a no saber qué va a pasar. Otra de las grandes razones por las que no respondemos a las preguntas, y sed sinceros y reconocerla, es porque tenemos miedo a quedar como ignorantes, como imbéciles. Cuando alguien nos dice si conoces esta película, esa música, o cualquier otra pregunta más compleja, no queremos quedar como ignorantes, pero recordad que decía Sócrates que solo sé que no sé nada, y eso le convertía posiblemente en el mayor sabio de su tiempo. Vivimos en una sociedad realmente de ignorantes porque lo somos, pero no queremos reconocerlo, y eso nos hace aún más imbéciles. La tercera idea que se me ocurre de por qué no respondemos a las preguntas es porque nos da miedo desvelar lo que hay dentro de nosotros, mostrarnos cómo somos, decir lo que hay dentro, decir nuestra propia verdad. Esto es algo muy triste y esto choca con esta falta de habilidades de inteligencia emocional que también tenemos. Y es que decir lo que pensamos y lo que sentimos, o simplemente lo que nos pasa en ese momento por la cabeza, sin ofender obviamente, puede ser algo interesante, puede ser el interesante de abrir la caja negra que somos cada uno de nosotros para mostrarle al otro lo que somos de verdad. Esto es valiosísimo en la vida y es la base de las buenas conexiones. O sea que cuando no estás respondiendo a una pregunta, estás escabulléndote y evitando el profundizar y el tener una conexión mayor con otra persona. Y el cuarto motivo que yo creo es porque nos da pereza.
porque somos unos vagos en el mal sentido de la palabra. Unos vagos que nos cuesta pensar, nos cuesta enfrentarnos a preguntas complejas y pararnos un momento y pensar y hacer ese esfuerzo de razonar, argumentar. No estamos acostumbrados a argumentar por qué pensamos lo que pensamos. De hecho, no sabemos por qué pensamos lo que pensamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las creencias o ideas que tenemos a veces las cogemos de otros que están arriba, abajo, padres, entorno, religiones, políticos, tradición, y no las cuestionamos, no sabemos argumentar por qué pensamos lo que pensamos. Pero bueno, hay una esperanza en todo esto. Si recordáis, la figura de Sócrates era un personaje que se pasaba por la polis haciendo preguntas e intentando sacar las ideas que las personas tenían sobre ciertos temas importantes. Bien, pues inspirados en este tipo de técnica mayéutica, por ejemplo, Leonard Nelson, un filósofo a principios del siglo XX, desarrolló un método que hoy día se conoce de diferentes maneras, pero como básicamente podríamos nombrarlo el diálogo socrático. Así, yo, por ejemplo, trabajo esta metodología en la sociedad de hoy y hago diálogos socráticos sobre diferentes temas. ¿Cuál es la gracia de estos diálogos socráticos? Los diálogos socráticos son investigaciones colectivas. Un grupo de personas se junta, a ser posible nos ponemos en círculo para mirarnos mejor, para observar nuestro lenguaje no verbal y intentamos, a partir de una pregunta, contestarla. Y poco a poco vamos intentando dar argumentos sobre una idea, sobre otra idea, profundizando en esos argumentos, haciendo más preguntas, focalizándonos en cada momento en la pregunta que está sobre la mesa, contestándolas una por una, no dejándolas para luego, siendo sinceros con lo que vamos diciendo, de verdad, con lo que realmente pensamos, no con lo que pensamos de postureo, sino con lo que realmente hacemos en la vida de verdad. Y así vamos construyendo conocimiento, construyendo sabiduría. Y de hecho muchas veces en los diálogos salen ideas y conclusiones nuevas, maravillosas, potentísimas, muy aplicables a nuestra vida. De Sócrates, que decía en el Fedón, un diálogo de Platón, que cuando se les pregunta a los hombres y se les pregunta bien, responden conforme a la verdad. Y es que podéis vislumbrar cómo una buena pregunta y un buen diálogo socrático nos puede hacer construir ideas innovadoras, importantes para resolver grandes problemas de hoy día, grandes problemas y nudos de la empresa, la organización, colectivos humanos y todo tipo de situaciones diarias que nos tengan en un brete. Hoy, sin más, os voy a dar 3 ideas guías que os pueden ayudar a salir de esta evasión de nuestra responsabilidad de responder preguntas y meternos en un camino un poco más interesante. La primera es que empieces a pensar por qué no respondes tú a las preguntas que te hacen y que te pares a pensar en estas situaciones cuando no respondes, justo ahí párate y piensa, ¿por qué no estoy respondiendo? ¿Es porque soy un vago? O sea, por vagancia, ¿es por miedo a algo? Y esto está ligada a la segunda idea que te animo a poner en práctica, es ¿qué me estoy perdiendo por no estar respondiendo a esas preguntas? Quizá me estoy perdiendo el practicar mi argumentación sobre por qué pienso lo que pienso. Quizá me estoy perdiendo el conectar con esa persona. Quizá me estoy perdiendo mi foco. Simplemente estoy soltando verborreicamente lo que tengo en mi cabeza y estoy perdiendo el foco sobre lo que estamos hablando. Piénsalo. Y la tercera es muy interesante y es un ejercicio que yo utilizo muchísimo y que se lo debo a Oscar Verifier, un filósofo práctico francés, internacionalmente reconocido, y es la autopregunta. Me inspiré en sus talleres con este ejercicio y yo lo he adaptado un poco, pero básicamente lo que os propongo es lápiz y papel, tranquilos, solos. Los temas que os inquieten, haceros preguntas e ir respondiéndolas. Responde y hazte otra pregunta. Responde y hazte otra pregunta. A ver qué pasa. Bueno, hasta aquí el día de hoy y nada, ya sabéis, seguid dejándome comentarios, os lo agradezco mucho y seguimos. Hasta luego.